Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El pasado 30 de noviembre, Escuela de Gobierno organizó el foro La importancia de las ideas hacia una política basada en visión, estrategia y proyecto de Estado, que contó con la participación de importantes personalidades latinoamericanas del mundo político y académico. Esta semana en Dimensión les presentamos un programa especial grabado durante el evento. Señores y señoras, muy buenas tardes. En nombre de la Escuela de Gobierno, agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes y expresarles la más cordial bienvenida a todos los presentes y en especial a las ilustres personalidades que integran este panel. Sus valiosas ideas son inmensamente apreciadas en virtud de sus conocimientos y experiencias, las cuales resultan cruciales en momentos en los que se evidencia, tanto en Guatemala como en otras naciones, una clara alteración en los sistemas que tradicionalmente han guiado la labor gubernamental y el ordenamiento de nuestras naciones. Precisamente Escuela de Gobierno es producto de la conciencia de algunos ciudadanos de apoyar la creación de una institución calcada en la urgente necesidad de formar y capacitar ciudadanos con vocación de servicio público y con disposición a participar y contribuir en la superación institucional. La encrucijada que vive Guatemala con las múltiples deficiencias institucionales y la perversión de numerosas autoridades requiere con urgencia el impulso de un rumbo claro y concreto para el país. Y es evidente que si no se aborda con realismo la situación que prevalece y se asume un proyecto de Estado que establezca los cimientos para enderezar el camino hacia la nación que aspiramos, quedaremos sujetos al populismo y al oscurantismo ideológico y se presagia un desconsolador futuro. El día de hoy tenemos a un extraordinario grupo de personalidades con nosotros. Es una oportunidad muy especial el que podamos compartir con el presidente José María Figueres, que quiero contarles un poco muy brevemente de cada uno porque me parece que es muy importante lo que ellos hacen. El presidente Figueres fue presidente de su país del 94 al 98, es ingeniero industrial de West Point con estudios de posgrado en Harvard, consejero delegado del Grupo Felipe IV, con sede en Madrid, desde donde promueve el desarrollo, el diálogo y los valores democráticos en el mundo. Fue director ejecutivo del Foro Económico Mundial, cofundador del Consorcio de Naciones Digitales de MIT. Pero lo más importante es que el presidente Figueres será candidato en las elecciones del año entrante en Costa Rica, que son realmente en el 2018 a principios, y será otra vez presidente de su país. Tiene todos los ingredientes, es un estadista, es un hombre con visión de Estado, que ha estado comprometido con el mundo, con América Latina y con su país desde siempre. Y nos honra tenerlo en Guatemala. Presidente Figueres, bienvenido, y también bienvenido a la Escuela de Gobierno y bienvenido a Dimensión. También está con nosotros el presidente Jorge Quiroga. Él fue presidente de Bolivia del 2001 al 2002. Fue vicepresidente de su país de 1997 al 2001. Es ingeniero de Texas A&M, posee un máster en Administración de Empresas de St. Edwards en Austin, miembro de IDEA, Iniciativa Democrática de España de las Américas, una institución muy importante en Europa, vicepresidente del Club de Madrid, el mayor foro de expresidentes y primeros ministros democráticos, y por eso es muy respetado en Iberoamérica y en el mundo. Es miembro de Diálogo Interamericano y de Resultados para el Desarrollo, dos influyentes centros de pensamiento. Pero también, en el caso del presidente Quiroga, lo más importante es que se presentará como candidato en las elecciones de Bolivia en el 2019 y será otra vez presidente de su país. Debo decir también que en el caso del presidente Quiroga, él desde que se hizo evidente el daño que el chavismo le estaba haciendo a América Latina y al mundo, él ha sido una de las voces más importantes, más fuertes, más valientes que ha tenido América Latina, denunciando lo que está pasando en Venezuela y en todo el eje chavista, el cual lamentablemente ha incluido a Bolivia, su país, por muchos años, y todo el daño que le han hecho a América Latina. Y por eso ha sido, por supuesto, objeto de persecución y de toda clase de ataques que estos personajes usualmente hacen. Por eso nuestro respeto, presidente Quiroga, es un gusto tenerlo en Guatemala. Bienvenido a la Escuela de Gobierno y bienvenido a Dimensión. También nos acompaña Nicolás Chea Carey. Nicolás es chileno, graduado en Economía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Posee una maestría en Educación de Columbia y una maestría en Administración y Emprendimiento de Stanford. Es empresario y fundador, como decía la licenciada Altor Aguirre, de Startup Chile, Cumplo, eClass y sociallab.com, que en algún momento, que ya tienen su nombre, búsquenlo en Google y en todos los medios que hay ahora para investigar y se van a sorprender de lo que han sido esas iniciativas. Nicolás es fundador y presidente de la directiva del partido Todos en Chile. Este es un partido político nuevo, del cual Nicolás nos va a contar cuando empecemos a platicar, pero es novedoso y ustedes van a entender por qué. Nicolás fue asesor de innovación y emprendimiento del ministro de Economía de Chile del 2010 al 2011. Nicolás será presidente de Chile en un futuro más cercano de lo que él mismo cree, y ustedes hoy verán por qué. Nelson Ortiz, que está aquí a mi derecha, él es economista de la Universidad Católica Andrés Bello, con una maestría en Economía Internacional de Yale y una maestría en Administración Pública de Harvard. Es director general de Incus Capital y presidente de Galisteo Investments, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas del 2000 al 2007, antes de que Venezuela cayera en la desgracia que ha caído. Miembro del Board Latinoamericano de Georgetown, miembro del Dean's Council de Kennedy Harvard, y también ha ocupado diferentes puestos directivos en instituciones públicas y empresas privadas. Pues nada más y nada menos, este es el muy selecto grupo de invitados que tenemos hoy la oportunidad de que compartan con nosotros sus ideas, su pensamiento, su visión sobre Guatemala, Centroamérica, América Latina y el mundo. Presidente Figueres, empecemos por un tema que interesa mucho a la Escuela de Gobierno. Es común en América Latina, lo hemos sufrido, especialmente en países como Guatemala, la falta de cuadros técnicos, la falta de preparación en los dirigentes políticos, la falta de una tecnocracia que sea capaz de elaborar políticas públicas consecuentes que den resultado, que solucionen los grandes problemas de nuestro país y que sobre todo tengan continuidad a través del tiempo y los gobiernos. O sea, realmente nuestra política es muy pobre, como el país, tiene grandes disfunciones y grandes desafíos. ¿Cuál sería su visión de cómo enfrentar un reto tan complejo como este, tomando en cuenta que usted ya fue presidente, va a ser candidato otra vez y muy probablemente, lo más seguro es que vuelva a ser presidente? Buenas tardes, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto volver a estar aquí en este país tan querido, a donde he venido muchas veces. Muchas gracias, licenciada, por sus palabras de bienvenida. Y muchas gracias, Dionisio, por este extraordinario esfuerzo de esta Escuela de Gobierno, que me parece que sobre todo en los tiempos que estamos viviendo resalta de la mayor importancia. Los retos que usted mencionó no podemos decir de ninguna manera que son retos solamente de Guatemala o que ustedes tienen el monopolio sobre esas dificultades. No, los enfrentamos en muchas latitudes y longitudes. Y yo pienso que en contraposición a esos retos, nunca ha sido más importante el contar con buena política pública que en los tiempos que estamos viviendo. Y lo digo por estas razones. Pienso que la democracia ya lleva muchos años que viene de capa caída y que necesita que la abracemos, que la cuidemos y que la restablezcamos a la plenitud de su potencia. Viene de capa caída por múltiples factores y menciono rápidamente 4. Primero, porque después de que cayó el muro de Berlín, aquí dejamos de tener una verdadera competencia entre regímenes democráticos. Antes podíamos criticar la democracia todo lo que quisiéramos, bastaba con ver al otro lado del muro de Berlín lo que pasaba en la Unión Soviética para llegar a la conclusión de que estábamos muy bien. Segundo, la verdad es que hoy en día se ven con mucho mayor claridad las tensiones entre el Estado westfaliano y la infraestructura internacional que hemos venido creando. Entonces vamos a pedir los votos para cambios que queremos hacer en nuestros países, con los cuales nos comprometemos, y muchas veces encontramos que nuestros países ya forman parte de acuerdos internacionales que inhiben esos cambios que hemos ofrecido en campaña. Tercero, la cultura política de los países se formaba mediante grandes discursos en el Parlamento o mediante posiciones que se escribían en los medios de comunicación. Hoy la cultura política de un país se forma en el noticiero a las 6 en 4 segundos. ¿Y qué se puede decir importante
o inteligente en 4 segundos en el noticiero de las 6? Absolutamente nada. Pero es que eso es lo que hoy en día mucho mueve las encuestas y el financiamiento de los partidos políticos. Con lo cual estamos metidos en esa especie de transformación de lo que han sido los partidos políticos, que es lo único que tenemos para participar en democracia, y hemos venido a menos y a menos. Ante eso, nada más importante que buena política pública. Y buena política pública no se inventa de la noche a la mañana. Se tiene que formular con una clara diferenciación entre lo que es un programa de gobierno y un programa de Estado, que es lo que se persigue aquí, objetivos de mediano y largo plazo, con una escuela de excelencia en gobierno como la están llevando ustedes adelante en Guatemala. Gracias, presidente. Presidente Quiroga, América Latina ha sufrido eso que conocemos como el populismo en un buen número de sus países. La amenaza sigue presente, a pesar de que cayeron los Kirchner en Argentina, y hoy es el presidente Macri el que está tratando de rescatar todo el daño que esa forma de pensar hizo en Argentina, o lo que sucedió en Brasil también con la caída de la presidenta Rousseff y lo que ha pasado en contra de esa forma de populismo que se llevó a cabo en Brasil, el debilitamiento, por supuesto, del chavismo y de Maduro en Venezuela, la no posibilidad de Evo Morales, por un lado, por unas razones, o de Correa, por otro, en Ecuador y Bolivia, de no poder seguir siendo ellos los dueños absolutos del poder, porque ha habido alguna oposición. Pero a pesar de que esos pueden ser alegrones de momento, las amenazas siguen. Y los problemas en América Latina, en muchos de sus países, especialmente países como Guatemala y otros, siguen teniendo las condiciones para que podamos ser países víctimas de estos movimientos que no resuelven los problemas sociales ni políticos, sino al contrario los profundizan más, como ya hoy se ha demostrado claramente en Venezuela. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando en este momento en América Latina, presidente Quiroga? ¿Qué importancia tiene el construir una nueva clase dirigente con ideas claras, con visión de Estado, sobre todo con los valores de la democracia, del Estado de Derecho y las libertades civiles que cualquier ser humano necesita para desarrollarse? Bueno, gracias Dionisio, muy buenas tardes. Gracias Marta por esta invitación y un privilegio compartir el panel con José María Figueres. Si con él hubiéramos venido a esta escuela de gobierno, de repente mejor nos hubiera ido. A ver, sobre el populismo, la necesidad de tener cuadros técnicos competentes. Es evidente que en Sudamérica, del 2004 al 2014, vivimos bajo la década chicha. Chicha es un trago alcohólico en Bolivia que sube rápidamente, pero la combinación en Sudamérica fue buena desde el punto de vista económico y terrible desde el punto de vista político. Era la década chicha, la influencia china con el chavismo político. La década china, porque China compraba energía, comida o minerales que todos hacíamos en Sudamérica y compraba en volúmenes crecientes a precios ascendientes y llenaba las alforjas fiscales de todos los gobiernos de Sudamérica sin distinción si eran del carbón de Uribe en Colombia o el petróleo de Chávez en Venezuela, el cobre de Chile de Piñera o de Bachelet o la soya de la señora Kirchner. Fue una década de bonanza china mezclada con el proyecto autoritario, populista, dictatorial del señor Chávez, que no solamente tenía influencia en Sudamérica, sino también su influencia llegó por acá, porque cuando los precios suben y hay mucho dinero, hay entonces forma de financiar estas aventuras populistas con extensión hemisférica. Eso hacía el régimen de Venezuela, y sobre todo con más efectividad en países como de Centroamérica y Caribe, que no tienen, a diferencia de los sudamericanos, producción propia de energía o de comida, no son autosuficientes todos, y cuando suben el precio del petróleo y los chinos son la gran bonanza para Sudamérica, terminan siendo malignos para Centroamérica. Aparece un Papá Noel caribeño que empieza a regalar vía Petrocaribe petróleo, suministro barato de energía, y tuvo una influencia muy grande. Eso claramente está terminando, como ha señalado Dionisio, está en retroceso,
porque ha confluido el fin de los dos. La década china no es que ha terminado, pero ha menguado el precio del petróleo, de las materias primas en Sudamérica, porque la economía china se ha enfriado. Está creciendo 7%. A mí me encantaría, y seguro que a Guatemala también, que la fiebre de Guatemala de crecimiento sea la temperatura fría de China, de 7% de crecimiento al año. Pero claramente la época del petróleo a $140, la soya por encima de $500 la tonelada, no parece que va a volver en los próximos años, y eso, el fin de eso, o por lo menos el decrecimiento de esos factores, coincide con que el señor Chávez no está, su reemplazante es diferente. El señor Chávez hacía mucho daño con sus políticas públicas, pero evidentemente tenía bastantes habilidades. Cuando explicaba, sacaba aplauso; cuando tocaba corazones, sacaba lágrimas; cuando contaba cuentos, sacaba risas. El sucesor es diferente, digamos. El sucesor, cuando explica, saca risas. Cuando uno va al mercado a comprar en Venezuela, no hay harina, no hay azúcar, no hay aceite, sale llorando, y me imagino que el aplauso va a estar reservado para cuando deje el cargo. Es lo que ha cambiado la situación allá. Pero quisiera eso relacionarlo con el desafío del seminario que nos trae acá. Es evidente que en épocas de $140 el barril, o el cobre a $8,000 la tonelada, o la soya a $500 la tonelada, no se requiere cuadros técnicos competentes. Malgastar dinero que está lloviendo por bonanza china es fácil, uno lo puede regalar. Para ser populista y ser popular, como lo es Papá Noel, hay que tener dinero, y en Sudamérica llegó mucho dinero. Ese ciclo ha terminado. Pero es indudable que en ciclos normales se requiere cuadros competentes técnicos que puedan llevar adelante una gestión de gobierno. Y déjenme decirles que, a diferencia de lo que cuando uno incursiona en estas lides, siempre sale algún compañero de curso que dice: yo lo conocía, mi apodo es Tuto, yo lo conocía a Tuto Quiroga, y desde segundo de primaria yo sabía que él iba a hacer esto. Mentira. Yo quería ser ingeniero, como mi padre. Y por eso incursioné en el sector público vía lo que se denominaba tecnocracia, que despectivamente en la política se referían a nosotros como los tecnócratas, como si saber sumar, restar y multiplicar fuera alguna clase de delito. Pero en tiempos de no bonanza, cuando no había gas o no había grandes cantidades de dinero llegando por minerales a cotizaciones altas, se requería cuadros competentes para gestión de gobierno que puedan negociar acuerdos con los malditos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, renegociar las deudas. Eso hacía yo en Bolivia. Eliminamos la deuda privada a 11 centavos el dólar, toda la deuda bilateral en los clubes de París, como las películas de Rocky, el 1, el 2, el 3, el 4, y seguíamos renegociando. No sé si aquí tuvieron el HIPIC, tuvimos la condonación de la deuda multilateral. En Bolivia fuimos los pioneros, hicimos todo eso. Todo eso requiere de cuadros técnicos competentes. Y si algo nos hace falta en América Latina es el entender que burocracia, que se usa como adjetivo descalificativo, no debería ser un término que se use casi como diatriba. Tener burocracia en el buen sentido de la palabra, no en el que traba, no en el que demora, sino cuadros técnicos competentes en función gubernamental, con servicio civil, bien remunerados, permanentes, es el corazón de las instituciones. Y si algo nos falta en América Latina es instituciones. Mucho discutimos la política económica, la política social, que si la gasolina es de una clase o de la otra, si la batería de una clase o de la otra, y muy poco sobre el motor que hace que los países avancen y funcionen. Son las instituciones, cuadros técnicos competentes en estamentos públicos, en justicia, en administración. Y es algo que celebro que estén haciendo con la Escuela de Gobierno, porque no hay otra forma de aprenderlo que desde la parte académica. Y aquí les recomiendo algunas cosas que hemos aprendido. Miren, en Bolivia hicimos algo muy importante con los programas del Fondo Monetario, Banco Mundial, BID y demás. Estatuto de Funcionario Público. Normar, garantizar y proteger la función pública, donde uno pueda hacer carrera. La corrupción, ¿de dónde viene? Si voy a ser viceministro o ministro y no sé si voy a estar 3 meses o 6 meses, tengo que aprovechar el escaso tiempo en la función pública para
para cobrar lo que pueda y llenarme las alforjas. Pero si tengo carrera de varios años y puedo ir ascendiendo en función al mérito, a la competencia, a la profesionalización, mis incentivos son diferentes. Y tener la función pública con servicio civil, con algo que hicimos en Bolivia y que Evo Morales no ha podido cambiar, y cada día le salen denuncias y maldicen algo que se llama la declaración jurada de bienes y rentas del funcionario público, donde uno tiene que hacerlas al ingresar, durante la función, al salir, y le pueden revisar varias veces. Yo instituí ese sistema, fui el primero y llené eso, y no solo eso, más allá de lo que decía la ley, publiqué toda la lista de parientes hasta el cuarto grado de segundo de consanguinidad, cuarto de afinidad, y todos los funcionarios públicos tenían que publicar eso. ¿Para qué? Para que si aparece un primo en segundo grado que está en un ministerio, se explique. Si hizo carrera está bien, pero si yo llegué al ministerio y lo puse al primo, que por lo menos tenga que publicarse, explicarse esa clase de manejos malhadados que muchas veces se fomenta desde la función pública. Esos temas son claves, y también obviamente la parte de la justicia. Se ha criticado mucho la corrupción en América Latina. Yo destaqué 2 casos, porque a veces es fácil decir la corrupción en Venezuela, la corrupción acá, los problemas de Chile, la novia del presidente de Bolivia, todos los escándalos que salen y el CNN reciben gran cobertura, nos hacen pasar vergüenza. Pero sí hay algo que se debe reivindicar. Lo que ha sido la CICIG en Guatemala, sé que no es lo mejor, que vengan extranjeros a dispensar justicia, tener una suerte de intervención externa no es lo mejor, pero es un caso digno de estudiar, y que a la larga espero que se pueda nacionalizar y replicar, porque no saben cuánto vale tener una justicia independiente que evite que los casos de corrupción queden en impunidad. Lo dramático de la corrupción es la impunidad ante los que cometen los delitos. Y finalmente, te agradezco, Dionisio, por esta feliz iniciativa. No saben lo útil y necesario que es esto. En nuestros países, si uno ve cómo llega la gente a la función pública, y no hablo de presidente, no hablo de ministros, cómo accede uno a la función pública desde la parte de abajo de la pirámide, en gran cantidad de los casos por nepotismo o favoritismo. Lo que se requiere es poder llenar la base de la pirámide con gente que esté formada para la función pública, como están intentando hacer en esta escuela de gobierno. Saludo lo que están haciendo, agradezco estar acá con el expresidente Figueres, y saludo a todos los futuros expresidentes de Guatemala que están acá en la audiencia. Primero van a tener que ser directores, ministros, presidentes, pero algún día también estarán acá. Felicidades, Marta, por esta hermosa iniciativa. Gracias, presidente. Nicolás, Chile es un referente para América Latina. La política en el mundo pasa por un momento muy complejo. Tenemos que ampliar la mirada, ser más creativos, más audaces, para no solo comprender la política de hoy, sino además para vivirla mejor, para que la política le dé mejores resultados a la gente, que logre satisfacer las aspiraciones y las necesidades de los ciudadanos. Chile es un gran ejemplo en muchos temas. Y hemos visto en los últimos años que ha habido pues, más evolución y más ebullición también, ¿verdad? La gente en Chile da la impresión de que llegaron a un nivel de desarrollo y llegaron a un punto en el que no quieren más, quieren mejor. Y parece que la exigencia de la juventud chilena va por ahí. También hemos visto algunas expresiones populistas y algunas regresiones en algunos casos, pero tú apareces en un momento en la vida de Chile con un liderazgo muy natural, muy fresco, con una serie de ideas muy positivas. Cuéntanos un poco qué está pasando en Chile, cómo lograste articular la idea del partido político del que eres presidente, cómo lo ha recibido la sociedad chilena y qué podemos esperar de Chile en los próximos 2-3 años. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Dionisio, gran amigo, extraordinariamente generoso. Divídanlo por 2 o 3 lo que ha dicho de mí, pero no sé si algún día sea candidato, posiblemente después que tú en Guatemala, pero eso está por verse. Yo creo que lo que está pasando en Chile, yo les hablo como emprendedor. Yo soy emprendedor, pasé por el gobierno, fui una anomalía en el gobierno, la verdad, y creo que también hay otro punto de lo interesante que tiene la combinación público-privado, incluso dentro del gobierno,
me tocó ser testigo de, efectivamente, de ver a muy buenos funcionarios públicos y ver a muy malos funcionarios públicos. Pero la mezcla entre la oxigenación que puede traer un emprendedor o gente que no necesariamente viene, está haciendo carrera, con gente que está haciendo carrera, es muy estimulante. Yo creo que para uno, pero también para la gente que está dentro del gobierno. Yo creo que lo que pasó en Chile es que nosotros suponíamos que estábamos más desarrollados de lo que en verdad estábamos. Entonces, no, de tanto decir que éramos los tiros, compararnos con, no sé, no sé si los europeos, pero como que nos empezamos a creer el cuento. Y de repente apareció Internet y nos interconectamos y aparecieron estos aparatos y aparecieron las webcams y apareció Google Maps y todas estas cosas y Google Earth y de repente nos pillamos a nosotros mismos que el rey, como en la fábula esa de Esopo, que el rey estaba completamente desnudo o por lo menos no tenía el traje que nosotros suponíamos que tenía. Entonces, cuando vimos al rey desnudo, fue una sorpresa para todos y especialmente para el rey. Entonces yo creo que al final efectivamente dicen que hay una trampa, la famosa trampa del ingreso medio, que hay como cierto, lo comparan con las analogías como los cohetes cuando salen de la atmósfera, ¿no es cierto? Que tú tienes como que hay diferentes capas que vas pasando y al final, como que la capa del desarrollo, tienes que entrar con un ángulo tal que te permita, porque si entras con un ángulo equivocado, el cohete explota y se quema y se pulveriza. Y ahí tiene toda razón el presidente Quiroga. El desafío es 100% institucional. Y si uno no tiene las instituciones suficientes, y además ha sido todo quizás artificialmente creado por un precio del cobre o por otros factores, no se puede. Y esa institución, bueno, yo siempre cito un libro probablemente que muchos lo han leído, espero que sea parte del currículum, que es ¿Por qué fracasan las naciones? Dice exactamente esto mismo y compara las naciones extractivas con las naciones inclusivas. Y yo creo que el desafío como región, al menos el de Chile, es precisamente adaptar esas instituciones. Pero nuevamente hay un tema del carril del desarrollo, pero también todas las brechas se están viendo exacerbadas por la revolución de Internet. Y Internet nos exige unos niveles de transparencia, nos exige unos niveles de accountability, de rendición de cuentas como nunca antes había existido. Y también nos pone en el spotlight y a veces no estábamos preparados para tanta transparencia. Entonces la política tampoco es una industria, un sector ajeno a las exigencias a las cuales está sometida cualquier otra industria. Gracias, Nicolás. Tu partido político, coméntanos algo brevemente del partido Todos, cómo nace y a dónde va. ¿Quiénes de ustedes creen que la calidad de la política tiene que ver con el desarrollo social y económico de su país? Levante la mano. ¿Quiénes de ustedes creen en la democracia? Levante la mano. ¿Quiénes de ustedes creen o entienden el rol de los partidos políticos? Levante la mano. ¿Quiénes de los que tienen la mano levantada? Mantengan la mano levantada. Democracia, relación con el desarrollo, importancia de los partidos. ¿Quiénes de ustedes militan en algún partido político? Mantengan la mano levantada. Bueno, ese es el problema. Y ese mismo problema es en Chile. Y acá hay un sesgo. Imagínate, un público de la escuela de gobierno. Si tú haces esa misma pregunta en la calle, como nosotros la hicimos en Chile, a más de 1000 personas, para nuestra sorpresa, uno dice, los chilenos decimos que todos los problemas son porque somos tontos, flojos y cómodos, ¿no es cierto? Y entonces tiene que haber unas pocas personas que le digan al pueblo lo que tiene que hacer, porque esto es tan fácil de participar, pero como la gente no participa porque son tontos, flojos y cómodos. Y uno conversa con las personas como lo hicimos nosotros. Nosotros somos un grupo de emprendedores sociales, emprendedores metidos en el mundo de la tecnología, que estamos muy preocupados por lo que está pasando en Chile. Decidimos involucrarnos en política, pero antes de hacer eso dijimos, a ver, ¿cómo vamos a involucrarnos en política? Porque ninguno está dispuesto, al igual que la mayoría de ustedes, a participar en las condiciones actuales. Entonces al final tú dices, no necesariamente, o sea, me encantaría participar, creo en la democracia, en el partido, etcétera, pero no estoy dispuesto a participar de algo que sea turbio, chanta, como le decimos, que dice cualquier cosa y hace otra, que no hay compatibilidad ideológica. Me contaste que eras que suscribía esta idea y resulta que hace otra cosa, yo ni siquiera sé lo que estás haciendo, ya no te creo. Entonces, nadie quiere que a uno lo asocien a eso. Hay que ser suicida para ser militante de un partido político. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, en vez de suponer que los chilenos son tontos, cómodos y flojos,
y decirle a los chilenos y construir el partido desde la ideología y decir cómo tienen que pensar, actuar y votar, dijimos, hagamos el ejercicio al revés. Hagamos una plataforma abierta, lo más amplia posible, y eliminemos las barreras o razones que nos han dado los chilenos que explican su no participación. Entonces, fruto de este mismo ejercicio, armamos un partido político que básicamente va a ser una aplicación web que está inscrita al CERVEL, que es una plataforma cuya única ideología es la democracia, y eso nos lleva a que todas las personas debieran tener la misma oportunidad. Y es absolutamente competitivo, en el sentido que no hay ningún cupo, nadie decide nada, es la red la que decide todo. Gracias, Nicolás. Yo creo que es bueno comentar que el partido Todos de Chile no tiene nada que ver con uno que existe con un nombre parecido en Guatemala. La idea de Chile nació mucho antes que lo que existe acá. La idea de Chile es novedosa, creativa, es futurista. Lo de aquí es más de lo mismo. Nelson, tú estás muy cerca de la academia. Juegas un papel importantísimo en la Universidad de Georgetown en Washington. Él preside uno de los comités importantes donde se seleccionan programas y gente para que participen en los programas de Georgetown para prepararse, jóvenes de América Latina que llenan los requisitos. Está en el consejo del decano, del rector en la Universidad de Harvard, en la Escuela Kennedy, que es la Escuela de Gobierno de Harvard. Un hombre comprometido con ese tema y además de que se la pasa en un avión dando todas estas batallas, está muy consciente de la necesidad de la preparación que tiene América Latina para mejorar la forma en que nos gobernamos. Cuéntanos un poco de esos programas, Nelson. Tú conoces de la Escuela de Gobierno desde antes de su nacimiento, porque algunos de los que estábamos en esas vueltas te lo compartimos en algún momento. ¿Cómo la ves ahora? ¿Cómo puede encajar la escuela como una idea que se vaya desarrollando por más países en América Latina? ¿Y qué relación podemos tener con universidades como Georgetown y Harvard para que primero nos conozcan más y luego nos vayan ayudando un poco a salir adelante? Bueno, primero que nada, Dionisio, muchas gracias pues a ti y al equipo de la Escuela de Gobierno por esta invitación y celebro estar nuevamente. Como dijiste, no es la primera vez que estoy acá conversando y sobre todo he venido pues a través de conversaciones contigo viendo toda la evolución y en lo que ha venido derivando esto y de verdad que me complace mucho. Una de las tendencias modernas y tiene mucho que ver con lo que creo que mencionaba entre otras cosas el presidente Quiroga, la necesidad de contar con equipos técnicos altamente capacitados y más que capacitados, estables. A veces la estabilidad puede ser tan importante o más importante que el propio conocimiento. Usted puede saber mucho, llega a un puesto y le demora mucho tiempo entender cuál es su misión o qué tiene que hacer. Y yo también pasé por la administración pública en una parte o al inicio de mi carrera. Y si yo les pudiera decir que algo creo yo que es fundamental es la experiencia. La experiencia a veces no tiene sustituto. Y en eso cuenta mucho las carreras. A veces funcionarios que no eran tan talentosos y tan brillantes podían llegar a soluciones o eran mucho más útiles que aquella persona que entraba y salía o a lo mejor puede ser académicamente brillante o intelectualmente o simplemente una mente muy potente, pero que no tiene la experiencia. Y otra cosa que yo sí creo cuando oí al presidente Quiroga, que creo que es muy importante con el tema, cuando más allá de los propios declaraciones de bienes, porque definitivamente el gran cáncer, si uno quiere, en toda la región ha sido en el manejo de políticas públicas y otro ha sido la corrupción, es el sentido de pertenencia a grupos. Cuando uno es parte de un grupo, de una carrera, que uno entra junto de joven, obviamente al principio mucho más ilusionado, mucho más, si se quiere, esperanzado, etc. El hacer algo indebido, estoy seguro que tiene un costo mayor que para alguien que simplemente entra a un cargo por un motivo político, sabe, como decía el presidente Quiroga, 3 meses y se va, porque no tiene que rendirle cuentas a nadie. Entonces, el rendirle cuentas a un grupo, el ser parte de uno, el querer ser mejor que el resto de su grupo y destacarse, son elementos que ayudan y condicionan a contar con un mejor equipo.
Ahora, dentro de este proceso de formación de técnicos, como bien comentaba Dionisio, hay escuelas que forman gente y no se debe confundir, y yo creo que esto es interesante. En el caso de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, por ejemplo, forman esos tecnócratas que alguien mencionaba que decían medio despectivamente, pero forman tecnócratas que hace falta más que políticos. Los políticos, históricamente, parece mentira, son más formados en las escuelas de leyes o en otros departamentos, en las de ciencias políticas, que en las escuelas de gobierno. Eso no quiere decir que en las escuelas de gobierno también se pueda formar gente que tenga ambición política, que tenga expectativas políticas, pero que también quiere tener un mayor bagaje de conocimiento técnico. Entonces, sin lugar a duda, estas escuelas, más allá de formar gente, como les decía, también siempre buscan el tener vínculos y el poder apoyar procesos similares en otros países. Por eso es que Dionisio en parte creo que era un poco lo que buscaba. Dionisio, por cierto, él no lo mencionó, pero él también es parte del consejo del decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Entonces, yo sí creo que aprovechando un poco pues, esas vinculaciones, de una u otra forma pudiéramos ver cómo esta naciente escuela o esta escuela que cada día pues, ella es más una realidad, pudiera beneficiarse de todo un bagaje. Y hablando, y vuelvo a mi tema inicial de la experiencia, porque muchos de los profesores o mucha de la gente ha pasado por diversas experiencias de gobierno y entonces son prácticas. De hecho, el método fundamental de enseñanza de la Escuela Kennedy es un método de casos, es un método muy práctico, más de compartir casos de experiencias reales que han ocurrido para traducirlo y por supuesto complementándolo con algo de temas académicos. Muchas gracias, Nelson. Hay un tema que yo planteo para los presidentes Figueres y Quiroga, pero luego abrimos la mesa para que ustedes hagan las preguntas. Y el tema va por acá. La aspiración de todo ser humano, la aspiración de todo ciudadano es salir adelante, tener éxito en su carrera personal, tener éxito con su familia, tener una oportunidad real de vida, resolver los problemas de pobreza en el país, los problemas de violencia, los problemas de falta de justicia, vivir en un país que tiene las condiciones para ser país de verdad. Y eso pues tiene una serie de condiciones que no son fáciles, que al final el mundo entero vive en un proceso permanente de evolución y de desarrollo buscando esos fines y esos objetivos profundamente humanos. Hay algunos países en los que estamos bastante más atrasados de lo que quisiéramos. Y otra vez, regresando para insistir en el punto, la importancia que tiene el que las sociedades y sobre todo las élites tengan conciencia en esta importancia que menciono de preparar una clase dirigente, de preparar una tecnocracia, de hacer conciencia de la responsabilidad, el respeto y la obligatoriedad de responder ante la nación, la gente que toma la decisión de ser funcionario público, de ocupar un puesto de elección popular. O sea, esas son cosas muy serias que en una parte importante, por no decir en casi toda América Latina, nos la hemos tomado muy en lo superficial y hemos llevado a esta parte del continente americano por caminos oscuros, perversos, de muchísimo sufrimiento humano. Entonces, un breve comentario de ustedes por ahí y luego abrimos el salón para que los estudiantes y los invitados de Escuela de Gobierno puedan hacer sus preguntas. Presidente Figueres. Gracias. Pues no queda ninguna duda, sobre todo en las últimas décadas y la forma en que avanza el mundo, de que no se puede llegar a gobierno sin preparación, no se puede llegar sin haber estudiado cuál es el entorno global, cuáles son las ventajas comparativas del país, por dónde podemos sacarle mejor provecho y qué es lo que podemos hacer. Y en ese sentido, contar con un grupo de ejecutivos de gobierno que hayan dedicado su vida, para quienes su pasión haya sido el estudio de los retos, pero también la búsqueda
de soluciones es, por supuesto, un ingrediente importantísimo. ¿Qué más quisiera uno, llegando a un puesto de elección popular, que encontrarse a un grupo de profesionales que han dedicado sus años al estudio de estas oportunidades y a formular diferentes soluciones? Pero a la par de eso quiero complicar un poquito más la ecuación, si usted me lo permite, Dionisio, amigas y amigos, porque esto de la formación de política pública, que es tan importante, y de la participación de la política electoral, tiene al menos 3 componentes que hay que poder conjugar. Uno es, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la argumentación racional, es decir, es el estudio de las oportunidades que tienen los países por delante y cómo hacemos para formular buena política pública. Otro tiene que ver con el reconocimiento de que la política electoral es cualquier cosa menos racional, es emocional. Y entonces, ¿cómo hacemos para coger argumentos racionales sobre lo que debemos de hacer para que nos vaya mejor y poder presentarlo de una manera que lleve a las emociones? Porque las emociones es lo que nos mueve a la participación. Y yo pienso que la recién celebrada elección en los Estados Unidos es otro claro ejemplo de eso. A Hillary Clinton le ponen cualquier pregunta y ella dice, mire, la respuesta de eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el punto número 6 tiene A, B, C, D, porque la señora se lo ha estudiado, lo conoce y lo maneja. Al otro señor le hacen una pregunta y dice, no, make America great. Y con eso se soluciona el mundo. Es decir, él apela a las emociones, no a la racionalidad. Entonces aquí hay que combinar esos 2 elementos de alguna manera que no siempre es sencillo, es algo bien complejo. Y lo tercero que quiero mencionar es que hay que entonces poder coger todo eso y poder comunicarlo de una manera adecuada en un mundo en donde hoy en día no solamente tenemos múltiples canales de comunicación, sino que para muchas personas tenemos una sobrecomunicación en donde les estamos comunicando cualquier cantidad de elementos sobre cosas que no les interesan. Entonces, ¿verdad? Cuadrar el círculo con estos 3 elementos hace esto de la política pública, de la participación en política, mucho más complejo. Pero cierro entonces nada más con esto. Esto es tan importante que no se puede dejar solamente en manos de los que van a la política pura y dura. Es decir, el ejercicio de la política es algo en que nos tenemos que meter todas y todos. Yo entiendo que esta escuela forma gente que viene de múltiples disciplinas, lo cual es una verdadera ventaja y que viene de muchos sectores, del sector público, del sector privado, de las ONGs. Todas esas experiencias hoy en día son valiosísimas para poder meterlas en un crisol, sacar lo mejor de eso y tirar para adelante. Presidente Quiroga. Gracias, Dionisio. A ver, en cualquier país de nuestra región, si uno pregunta las preocupaciones, va a variar la respuesta de acuerdo a dónde estemos, pero en casi todos va a salir corrupción como un tema de altísima preocupación ciudadana, que además moviliza a la gente en rechazar el sistema establecido de partidos, porque los ven asociados con un sistema ligado a la corrupción. El problema viene en que muchas veces nos quedamos en la aspirina de la fiebre. Si la corrupción es la fiebre, ¿qué queremos? El niño tiene fiebre, démosle aspirina, le baja la fiebre. Y de aquí a 3 días le vuelve la fiebre y así seguimos, de aspirina en aspirina. En lugar de buscar el antibiótico, que es la solución estructural para responder a la fiebre. El antibiótico para la corrupción es la reforma de instituciones y cuadros competentes de largo plazo que puedan dar respuesta, porque no es cuestión genética. Cuando uno ve esto, le van a decir que no, que en África, que en América Latina son estructuralmente corruptos, genéticamente codificados para ser así y no tiene arreglo. No es verdad.
Ustedes consigan gente de América Latina que cuando está manejando en nuestros países se cruza el semáforo en rojo, bota la lata por la ventana y no se pone el cinturón. Llegan a Miami, se alquilan el vehículo, paran en el semáforo en rojo, no botan basura. No es la codificación genética, es la intolerancia societaria o en el lugar que uno está que determina la efectividad de los cambios de hábitos para salir de la corrupción, y eso viene con el cambio de instituciones. Para mí es algo como lo siguiente: imagínense que alguien se compre una aerolínea y la trate como una persona que acaba de ganar el gobierno, que diga, no, vengan mis amigos de partido, fuera los pilotos, voy a poner a mis amigos de piloto, fuera los mecánicos, voy a poner a los compañeros de partido de mecánicos. ¿Quién se va a subir a esa aerolínea? No es cuestión de decir que una persona si gana no puede cambiar, tiene todo el derecho de cambiar, pero tiene que haber una estructura de pilotos, de mecánicos, de la gente que hace que los vuelos vayan. El nuevo dueño podrá decir quiero más vuelos para acá, menos vuelos para allá, pero tendrá la gente competente que le dirá, mire, por allá hay mal tiempo, por acá no es bueno, hay que tener más combustible, y que ayuden a que la dirección que el que legítimamente ha ganado quiere imprimirle al gobierno se la aplique en función a cuadros competentes técnicos que puedan llevar esto adelante. Fíjense el ejemplo que decía José María Figueres. Trump, Estados Unidos, semejante país, la economía más grande del mundo, y el señor, bueno, tiene estabilidad mediática, que ha vuelto su programa de televisión que él hacía, el de Apprentice, lo ha vuelto para el gabinete, ¿no? Circulan ahí los postulantes y los tiene como en el concurso. Parece que extraña el Miss Universo, los tiene desfilando a todos ahí para ver quién va a ser ministro de una cosa o de la otra. Bueno, su habilidad mediática para distraer. El hombre más poderoso del planeta va a designar 4,000 cargos. En Estados Unidos, 4,000 cargos. Les aseguro que en Guatemala, que en Bolivia, que en Honduras, alguien que gana la presidencia designa mucho más que eso. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido patrimonialista, que gané la presidencia, entonces pongo ministro, viceministro, director, portero, el asistente, el chofer, el vaso, cambio los ceniceros, cambio la mesa, porque es mi feudo. Ese sentido patrimonialista destruye el sentido institucional, y la clave es la formación de servicio civil estable como el antibiótico para la corrupción, y si se le agrega una justicia que castigue los casos que se vean para evitar la impunidad, mejor todavía. El último comentario sobre esto, Dionisio, quizás pensando en algo que decía aquí Nicolás. Solían decir en el siglo XX que para ganar una elección había que tener 4 P's: programa, partido, persona, plata. Con esos 4 se podía ganar una elección. Bueno, eso era hasta que llegó el señor Chávez, y que con el dinero de ellos, una sola P, PDVSA, se encargaba de absolutamente todo. Buscaban una persona contestataria de orden establecido y le conseguían programa, partido, plata, propaganda, absolutamente todo. El cambio del siglo XXI, porque ustedes siempre van a escuchar, ustedes jóvenes viven en un mundo diferente. De verdad que ustedes sí que viven en un mundo diferente. Yo he visto estudios que muestran cómo a través de generaciones nuestra forma de vida, de estudio, de aprendizaje va modificándose, y evidentemente la forma que yo aprendí en escuela de ingeniería tenía diferencias marginales con la forma que fue educado mi padre, que también era ingeniero. Pero la forma que mi hija ha sido educada es radical y totalmente diferente. Cuando yo tenía la edad de los que están acá, los jóvenes sentados, Amazon era un río en Brasil. Google era un locutor argentino gritando el gol del equipo de Boca Juniors o del equipo Gol. Así, YouTube era el metro que uno tomaba en Londres alguna vez que pasaba por ahí. Era otro. Apple era el sello discográfico de los Beatles en discos de vinil, que ahora son reliquias, y he visto que están volviendo como un tema antiguo. Ahora, a mis hijas no pueden creer, yo en universidad, en Texas A&M, tenía casilla 6050 College Station, Texas 77844, y tenía que abrir y ver cómo las novias en Bolivia me iban abandonando y se iban con otro. Ahora ese concepto no existe. Ahora se vive de otra manera totalmente diferente, y eso va a llegar a la política. Todavía no ha llegado. Lo que está hablando Nicolás es muy importante. Las P's del programa Partido, Plata, Persona van a cambiar. Sí hay una lección que aprender. Ustedes vean que cualquier partido político, cualquier agrupación que tiene su página de Facebook o hace un tweet, el número de likes o de retweets
a lo institucional es 100 veces menos que a lo personal. Ustedes agarren un tuit de Voluntad Popular. En Venezuela, un grupo de gente dice que bien. Pongan Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, lo mismo, ¿no? El contenido es el mismo, 100 veces más. Ahí es interpersonal, no es interorganizacional el sistema de redes. ¿Cómo se plasma eso en la construcción de instrumentos? Hay que ver, pero claramente la necesidad de partido, estructuras verticales con cobertura territorial, de plata para hacer la propaganda de los medios clásicos impresos que están muriendo, va a cambiar dramáticamente. Y lo que decía José María es importantísimo. Uno puede tener el mejor programa, con los mejores cuadros, con la gente más competente, pero si no tiene las vocerías que van a ir a hacer algo que a muchos no les gusta, campaña, que es duro, que a uno lo insultan, le dicen cosas, le hablan mal de la madre, hay que hacerlo y explicarlo, no en términos racionales, sino en términos emocionales. El mejor programa tecnocrático sin conexión emocional se va a quedar almacenado con muchos programas y nunca va a tener lo que ustedes están buscando. La capacidad de implementar los mejores programas e ideas pasa por la capacidad de poder venderlo y explicarlo a un electorado y en un sistema político que va a ser radicalmente diferente por la irrupción de las redes y el cambio de la vida que ustedes jóvenes tienen hoy comparado con lo que los viejitos de acá hemos tenido cuando éramos jóvenes como ustedes. Tuto, pero la gran ventaja es que cuando te hablan de la madre en política, te hablan de la madre política. De la madre pasa. Es otra. Eso no te preocupes. Sí. ¿Qué daría Guatemala por tener candidatos así o presidentes así? Algún día. Muchas gracias. Con estas respuestas cerramos lo que es nuestro programa. Con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros una vez más.